Imagina ser la única hermana de un magnate que compraba islas, conquistaba mares y desafiaba presidentes, y aún así, tu nombre fue borrado de la historia. Esa fue Artemis Onassis, un fantasma en la sombra de Aristóteles Onassis. Pero su silencio escondía tragedias que podrían destruir incluso al imperio más poderoso del siglo XX. ¿Quién fue Artemis Onassis? Para el mundo, casi nadie. Para su familia, la guardiana de secretos que jamás debían salir a la luz. Nació entre privilegios y fuego, Esmirna, 1902, y el incendio que lo arrebató todo. Desde entonces vivió al margen, consejera de Jackie Kennedy, sombra de su sobrina Cristina, testigo de la muerte que partió en dos a la dinastía Onassis. Pero la pregunta es más peligrosa de lo que parece. ¿Cayó porque la silenciaron o porque sabía demasiado? En este documental vas a descubrir la verdad que el mundo nunca quiso contar. Una verdad que puede cambiar la forma en que miras a la familia Onassis para siempre. En 1902, en la ciudad portuaria de Esmirna, la joya del Mediterráneo oriental conocida como la París del Oriente, nació Artemis Onassis. Hija de Sócrates Onassis, un comerciante de tabaco próspero, y de Penélope Dologlou, creció en el corazón de una ciudad cosmopolita donde convivían griegos, turcos, armenios y europeos. En un puerto que era símbolo de riqueza y modernidad. 4 años después llegó al mundo su hermano Aristóteles. Desde el principio, sus destinos parecían escritos de forma distinta. Artemis recibió una educación refinada en lenguas y artes, aprendiendo francés y algo de turco, preparada para convertirse en una esposa culta y respetable dentro de los cánones de su tiempo. Su vida estaba marcada por la tradición, la discreción y la estabilidad. Aristóteles, en cambio, fue desde niño iniciado por su padre en el mundo del comercio, rodeado de cuentas, tabaco y negociaciones. Mientras su hermana aprendía piano y poesía, él escuchaba las discusiones sobre precios, envíos y clientes. Era el contraste perfecto de una época en la que los hombres podían aspirar a los negocios y el poder, mientras las mujeres quedaban relegadas al hogar y a la sociedad. Esmirna, con sus avenidas elegantes, sus tranvías, sus cafés internacionales y su puerto lleno de barcos que traían mercancías desde Marsella, Alejandría o Londres, era el escenario de esa infancia de privilegios. Los viajeros la describían como una ciudad vibrante, un cruce de culturas donde se podía escuchar griego en una esquina, armenio en otra y francés en los salones más distinguidos. Para Artemis y Aristóteles, aquella ciudad no era solo el lugar donde nacieron, era un paraíso en el que parecía que todo era posible. Pero bajo esa apariencia de armonía se escondía una tensión creciente. El nacionalismo turco, el resentimiento hacia las comunidades griegas y armenias, y los conflictos políticos de la región empezaban a encender un fuego invisible que en pocos años lo devoraría todo. La infancia de Artemis, rodeada de lujos y promesas, no era más que la calma antes de la tormenta. El paraíso perdido que marcaría para siempre a los Onassis. ¿Quién podría haber imaginado que aquella ciudad brillante, que parecía eterna, sería borrada en cuestión de días, y con ella, la vida tal como ellos la conocían? Septiembre de 1922. Esmirna, la ciudad cosmopolita donde Artemis Onassis había nacido y crecido, ardía en llamas. El fin de la guerra greco-turca trajo consigo una de las tragedias más devastadoras del siglo XX, barrios enteros incendiados, comercios destruidos, iglesias arrasadas. La comunidad griega que había prosperado durante generaciones se convirtió de la noche a la mañana en blanco de la violencia y la persecución. Decenas de miles huyeron hacia el puerto. Se calcula que más de 200.000 personas buscaban un lugar en los muelles, mientras barcos extranjeros de Inglaterra, Francia o Estados Unidos observaban sin intervenir.
Los gritos de los refugiados se mezclaban con el humo de los incendios y con la desesperación de saber que nadie acudiría en su ayuda. Fue una traición internacional. El mundo entero presenció cómo una ciudad cosmopolita desaparecía y guardó silencio. Artemis, con 20 años, huyó junto a su madre. Su padre, Sócrates Onassis, fue arrestado por las tropas turcas. Aristóteles, con apenas 16 años, mostró una astucia que marcaría su carácter, sobornó y negoció hasta conseguir la liberación de su padre. Ese acto fue su primer gesto de poder. La familia lo perdió todo. Propiedades, riqueza, seguridad. Pasaron de ser comerciantes respetados en Esmirna a simples refugiados en Grecia, recibidos con recelo por quienes los consideraban extranjeros pobres y desplazados. Artemis eligió entonces un camino distinto. Buscó seguridad en el matrimonio con Theodoros Garoufalidis, médico y profesor universitario, con quien reconstruyó cierta estabilidad y prestigio social. Vivió en Atenas durante las décadas de los 30 y 40 como esposa, madre y matrona, cultivando el silencio como forma de resistencia. Algunos rumores hablan de 2 hijos, Panachis y Caliro, aunque la historia oficial nunca lo confirmó. Mientras tanto, Aristóteles eligió otro destino. En 1923 partió hacia Buenos Aires con una maleta ligera y las manos vacías. Trabajó cargando sacos en el puerto y pronto se adentró en negocios de tabaco y de contrabando. Allí, en las orillas del Río de la Plata, comenzó la transformación del refugiado en magnate. La tragedia de Esmirna marcó a los 2 hermanos para siempre. Artemis convirtió la pérdida en búsqueda de estabilidad, discreción y tradición. Aristóteles convirtió las cenizas en ambición desmedida y control absoluto. La ciudad de los sueños había desaparecido, y con ella nació la sombra que acompañaría a los Onassis durante el resto de sus vidas. ¿Fue aquella tragedia el inicio de un imperio, o el principio de una condena para toda la familia? ¿Crees que la tragedia de Esmirna fue el momento más oscuro de los Onassis? No te equivoques. Lo que viene a continuación revela un contraste aún más brutal. Solo los que se queden descubrirán cómo se forjó un imperio entre prácticas ocultas, espionaje internacional y confidencias guardadas en un apartamento secreto de Londres. La verdadera historia apenas comienza. En la década de 1950, Aristóteles Onassis trasladó su residencia a Mónaco. Desde allí consolidó un imperio naviero que parecía no tener límites. Su imagen pública era la de un hombre que desafiaba al destino, lujo sin medida, audacia empresarial, conexiones internacionales. Se codeaba con celebridades, políticos y aristócratas y convirtió su yate Cristina O en el escenario flotante de un mundo de poder y ostentación. Churchill, Sinatra, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, incluso John Kennedy, todos desfilaron por las cubiertas de aquel palacio marino. Mientras tanto, Artemis vivía una vida muy distinta. Permanecía en Atenas junto a su esposo Theodoros Garoufalidis, un médico y académico que gracias a la influencia de Aristóteles llegó a presidir Olympic Airways, la aerolínea fundada por el magnate. Fue su papel indirecto en el imperio familiar, presente, pero nunca protagonista. En los años 60, los Garoufalidis se mudaron a Grosvenor Square, en Mayfair, Londres, uno de los barrios más prestigiosos de la capital británica. Su apartamento se convirtió en un refugio discreto, un salón secreto donde circulaban figuras que nunca aparecerían en las crónicas oficiales, Cristina Onassis, Jackie Kennedy y su hermana Lee Radziwill. En ese piso, lejos de los focos, Artemis ejercía un papel invisible pero crucial, el de confidente y consejera. La voz serena a la que acudían quienes buscaban alivio frente al huracán mediático que rodeaba a Aristóteles. Era el contraste perfecto. Mientras Aristóteles acaparaba titulares y construía un mito público, Artemis sostenía los silencios privados de su familia. Pero bajo la superficie del lujo, el imperio de Aristóteles también se levantaba sobre cimientos oscuros.
Para expandir su flota, usó banderas de conveniencia en países como Panamá y Liberia, lo que le permitió evadir impuestos y regulaciones. Su incursión en la ballenería depredadora le costó la incautación de su flota en Perú en los años 50. En Estados Unidos, enfrentó un juicio en 1954 que terminó con un acuerdo de $7 millones por fraude en la propiedad de sus barcos. Ni siquiera el petróleo le fue sencillo. Sus intentos de negociar con Arabia Saudita fueron bloqueados por la presión de Washington y por la propia Aramco, que veía en Onassis una amenaza para sus intereses. Sus enemigos eran poderosos, y no dudaron en usar métodos sucios, campañas de desprestigio, espionaje, incluso la CIA estuvo detrás de operaciones para frenar su avance. Mientras Aristóteles luchaba contra políticos, petroleras y servicios de inteligencia, Artemis recibía en su piso londinense a su sobrina Cristina o a Jackie Kennedy, escuchando confidencias que nunca se filtraron a la prensa. Él brillaba bajo los reflectores del poder y el escándalo. Ella, en el silencio de un salón privado, mantenía la dignidad y la discreción. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿quién tuvo más influencia en el destino de los Onassis? ¿El magnate que retó a gobiernos enteros, o la hermana invisible que desde las sombras sostuvo lo que él no podía controlar? Si hasta ahora la historia de los Onassis te ha parecido impactante, espera, porque lo que sigue revela todavía más del precio oculto del poder. Y precisamente porque estas tragedias no son exclusivas de los Onassis, sino que se repiten en otras dinastías de élite, preparé un dossier exclusivo sobre la familia Astor. Una de las más influyentes y misteriosas de la historia, pero de las que casi nadie habla en YouTube. En este dossier encontrarás secretos, escándalos y estrategias familiares que no puedo cubrir aquí. Puedes descargar una muestra gratuita ahora mismo, y durante un tiempo limitado, acceder al dossier completo. El enlace lo tienes en el comentario fijado y en la descripción. Sigamos con la historia. En 1968, el mundo entero se escandalizó con una noticia inesperada: Aristóteles Onassis se casaba con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente más carismático de Estados Unidos. La prensa internacional lo presentó como un terremoto mediático. Jackie, convertida en icono tras el asesinato de John Kennedy y la muerte de su cuñado Robert Kennedy, parecía dar un paso impensable: casarse con un magnate griego, polémico y extravagante. La decisión le costó cara. Al casarse con Onassis, perdió la protección del servicio secreto estadounidense y fue bautizada por la prensa como Jackie O. Muchos la acusaron de buscar refugio financiero, otros vieron en Onassis a un hombre que compraba el mito americano para alimentar el suyo propio. Pero detrás de la boda se escondía un triángulo imposible de ignorar. María Callas, la gran diva de la ópera, había sido amante de Onassis durante años. Testimonios cercanos, como el de la exsecretaria Kiki Ferudi, aseguraban que el affair continuó incluso después del matrimonio con Jackie. En medio de ese huracán, Jackie buscó consejo en Londres, en el apartamento discreto de Artemis Onassis en Grosvenor Square. Allí, lejos de fotógrafos y titulares, escuchó la voz tranquila de la hermana invisible: «No lo enfrentes», le advirtió Artemis. «Si eliges a un hombre que te obliga a elegir, tendrás problemas». Era el papel de Artemis, consejera en la sombra, observadora lúcida del carácter indomable de su hermano. Mientras Aristóteles construía imperios y escándalos, ella aportaba la serenidad de quien entendía que enfrentarlo era inútil. El drama no terminaba ahí. Antes de Jackie y Callas, estuvo Tina Libanos, la primera esposa de Onassis y madre de Alexander y Cristina. Tras el divorcio, Tina se casó con Stavros Niarchos, enemigo y rival histórico de Onassis. Esa unión fue un golpe humillante para Aristóteles, que transformó una disputa familiar en una guerra entre magnates. Artemis, desde su discreción, fue testigo de esas heridas íntimas que jamás se curaron. Pero el verdadero golpe llegó en 1973. Alexander Onassis, el hijo predilecto de Aristóteles, murió a los 24 años en un accidente aéreo en Atenas.
La versión oficial habló de un fallo técnico, los cables de los alerones montados al revés. Sin embargo, los rumores estallaron. ¿Sabotaje? ¿La CIA? ¿Enemigos que querían destruir a Aristóteles? Nunca hubo pruebas, pero las teorías se propagaron como fuego. La tragedia quebró a Onassis. Nunca volvió a ser el mismo. El titán que desafiaba a presidentes y petroleras se derrumbó bajo el peso de la muerte de su hijo. Ni el lujo, ni las islas, ni los millones pudieron protegerlo de esa herida. 2 años después, en 1975, Aristóteles Onassis murió en el Hospital Americano de Neuilly, en París. Tenía 69 años. El hombre que había encarnado el poder y la ostentación murió enfermo, debilitado, devastado emocionalmente. La herencia fue motivo de disputas. Cristina Onassis heredó la mayor parte. La Fundación Alexander Onassis fue creada para perpetuar el nombre del hijo perdido, y Jackie recibió una compensación millonaria. Artemis y sus hijos quedaron en un lugar secundario, invisibles en el reparto. Pero el silencio de Artemis no fue accidental. Formaba parte del mito. Mientras Aristóteles se proyectaba como un titán solitario, ella permanecía invisible, sosteniendo en las sombras la dignidad que él no podía mantener. Los contrastes eran inevitables. Él fue mito público, ella guardiana privada. Él construyó un imperio sobre el lujo y la ambición, ella sobre el silencio y la resistencia. Y es aquí donde el drama de los Onassis alcanza su clímax. ¿Fue Artemis la testigo incómoda de un imperio marcado por tragedias, o la única guardiana capaz de sostener en pie los restos de una familia rota? Con Artemis Onassis se apagó la última voz de la generación que había nacido en Esmirna, la ciudad de los sueños. Había sobrevivido a todo, a la infancia dorada, al exilio, a la tragedia del incendio, al ascenso imparable y a la caída inevitable del imperio de su hermano. Su estrategia vital nunca fue el lujo ni el poder. Fue el silencio. Convirtió la discreción en escudo y la invisibilidad en fuerza. Mientras su hermano fue mito y su sobrina Cristina símbolo mediático, ella eligió la sombra como lugar de dignidad. El 29 de noviembre de 1981, Artemis murió en Nueva York. Su muerte apenas ocupó unas líneas en la prensa. No hubo titulares, ni cámaras, ni duelo internacional. Algunos rumores aseguran que Jackie Kennedy estuvo en su funeral, aunque nunca fue confirmado. El contraste era cruel. Aristóteles tuvo un entierro mediático en Escorpios. Cristina, años después en 1988, murió a los 37 años en Argentina y fue noticia mundial. Artemis, en cambio, se despidió en silencio. Y sin embargo, su legado no fue menor. No dejó barcos, ni islas, ni fortunas. Dejó algo más difícil de mantener, la dignidad en un mundo devorado por la ambición y el escándalo. Hoy, el apellido Onassis aún resuena en figuras como Atina Onassis, nieta de Aristóteles, heredera de un imperio reducido a símbolos. Pero la verdadera pregunta no está en la riqueza ni en los titulares. Está en el contraste entre vidas. ¿Qué pesa más al final, el brillo efímero que deslumbra al mundo, o la dignidad silenciosa que sobrevive al tiempo? Y si esta historia te ha impactado, tienes que ver lo que pasó después, porque la tragedia de Artemis fue solo una parte del derrumbe. En este otro video descubrirás la caída de Aristóteles Onassis. Haz clic ahora y descubre cómo un imperio levantado sobre el lujo terminó reducido a cenizas.